Hoy vamos a compartir un cuento escrito por Juan Villoro, un escritor mexicano que tuve la oportunidad de conocer a través de uno de sus libros hace algunos años. El libro Salvaje, un libro escrito para jóvenes, pero también para adultos como yo que disfrutan de ese tipo de lectura, que me parecía descubrir algo maravilloso en cada uno de los párrafos del libro Salvaje, un libro que no me canso de recomendar. Hoy, 24 de septiembre, se celebra su cumpleaños. Nació en 1956 en México, Distrito Federal. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Condujo el programa de radio Educación El lado oscuro de la luna de 1977 a 1981. Y fue agregado cultural en la Embajada de México en Berlín Oriental, dentro de la entonces República Democrática Alemana, entre 1981 y 1984. Ha ejercido como director del suplemento La Jornada Semanal desde el 95 al 98, además de impartir talleres de creación y cursos en instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México. Como redactor, ha colaborado en las revistas Cambio, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Universidad de México, Crisis, La Orquesta, La Palabra y El Hombre, Nexos, Vuelta, Siempre, Proceso y Pauta, de la cual fue jefe de redacción, así como en los periódicos y suplementos La Jornada, 1+1. Desde 1976 a 1977 fue becario del INBA en el área de narrativa y del Sistema Nacional de Creadores Artísticos, desde el 94 al 96. Villoro además ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en Yale, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También ha traducido, entre otras obras, Memorias de un antisemita de Gregor von Resori y Un árbol de noche de Truman Capote, publicadas en Anagrama, y Aforismos de George Christoph Littenberg. Un escritor prolífico y maravilloso, lleno de secretos en sus cuentos, de hallazgos, no de secretos. Elegimos un cuento que nos permita conocer al autor y que tenga la brevedad para poder disfrutarlo en el programa. El mal fotógrafo, de Juan Villoro. Recuerdo a mi padre alejarse del grupo donde se servía limonada. En las playas o los jardines siempre tenía algún motivo para apartarse de nosotros, como si los niños causáramos insolación y tuviese que buscar sombra en otra parte. Puedo ver su cara recortada en el quicio de una puerta, fumando con desgano, con la rutina parda del adicto que hace mucho dejó de disfrutar el vicio. Nunca se quitaba la corbata. Para él las vacaciones eran el momento en que se manchaba la corbata y no le importaba. Solo se ponía otra al volver al trabajo. Supongo que nunca se adaptó a nosotros. Nos tomaba en cuenta con la calmosa dedicación con que alguien deja caer gotas azules en un acuario. También el verdadero sol lo molestaba. Le sacaba pecas en los antebrazos, cubiertos de vellos rojizos. No era un hombre de intemperie. Lo único que disfrutaba de las vacaciones era el trayecto, las muchas horas a bordo del coche. Entonces cantaba una canción sobre un caballo de carreras, aunque el caballo perdía siempre. De todos modos su voz sonaba feliz y libre, una voz hecha para el camino. Distanciarse estaba en su carácter. Nunca le oímos tomar una fotografía, pero las fotos que encontramos muchos años después deben ser suyas. Estuvo suficientemente cerca y suficientemente lejos de nosotros para retratarnos. Lo imagino con una de esas cámaras que se colgaban del hombro y tenían estuches de cuero. Las fotos recogen jardines olvidados y casas donde tal vez dormimos una noche en camino a otra parte. Entonces éramos más rubios, más blancos, más antiguos.
una época pálida, antes de que la fotografía a color se volviera enfática. A mi padre le iban bien esos tonos indecisos, donde un coche azul parecía más gris de lo que era. Nadie guardó las fotos en un álbum, tal vez porque eran malas, tal vez porque pertenecían a una época que se volvió complicado recordar. En las tomas aparecen objetos que solo a mi padre le hubiera interesado retratar. Las bancas, los postes de luz, los tejados, los coches, sobre todo los coches, sobreviven mejor que nosotros. Ciertas fotos oblicuas o movidas parecen tomadas desde un auto en movimiento. El dato final y decisivo para asociarlas con mi padre es que después no hubo otras. Una tarde subió a su Studebaker y no volvimos a saber de él. Las fotografías aparecieron en un desván, dentro de una maleta con correas, estampada con nombres de hoteles a los que no fuimos nosotros. Supongo que las dejó ahí para que lo conociéramos de otro modo, para que supiéramos lo mal fotógrafo que había sido, cuán frágil era su pulso, la falta de concentración determinaba su mirada. Un detective a sueldo hubiera hecho mejor trabajo. ¿Es posible que el autor de la fotografía sea otro? No lo creo. La torpeza, el desapego, la atención vacilante son una firma clara. De mi padre sabemos lo peor. Huyó. Fuimos la molestia que quiso evitarse. Las fotos confirman su dificultad para vernos. Curiosamente, también muestran que lo intentó, con la obstinación del mediocre. Reiteró su fracaso sin que eso llegara a ser dramático. Nunca supimos que sufriera. Ni siquiera supimos que fotografiaba. Hubo un tiempo en que vivimos con un fotógrafo invisible. Nos espiaba sin que ganáramos color. Que alguien incapaz de enfocarnos mirara así revela un esfuerzo peculiar, una forma secreta del tesón. Mi padre buscaba algo extraviado, o que nunca estuvo ahí. No dio con su objetivo, pero no dejó de recargar la cámara. Sus ojos, que no estaban hechos para vernos, querían vernos. Las fotos, desastrosas, inservibles, fueron tomadas por un inepto que insistía. Una tarde subió al Studebaker. Supongo que cantó su canción del caballo una y otra vez, hasta que en un recodo solitario ganó al fin una carrera.